Muy buenos días amigos y amigas de Bitcoin, bienvenidos de regreso a su HODL semanal, un video en el que repasamos las condiciones de mercado de Bitcoin y nos enfocamos en nuestro ensayo de esta semana. Hoy es jueves 27 de julio y como siempre yo soy Mauricio Di Bartolomeo acá en Leden. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente esta y todas las semanas. En el episodio de hoy nos vamos a enfocar en el rally que hemos estado viendo de Bitcoin, cómo fue el performance de la semana pasada, qué niveles técnicos estamos mirando y cuáles son los posibles catalizadores para Bitcoin en las próximas semanas y meses. En nuestro ensayo de hoy nos vamos a enfocar en las olas de inflación y es un ensayo que se trata de por qué la inflación en las economías, tanto latinoamericanas como en Norteamérica, por qué la inflación viene en olas y qué causa estas olas de inflación y cómo te puedes proteger tú y yo o nuestros portafolios ante estas inminentes olas de inflación. Así que bueno, cafés en mano, hermanos, que va a estar muy bueno hoy. Arrancando como de costumbre con Bitcoin, vemos que la semana pasada Bitcoin cerró 0,55% abajo a $30,081 y esta representa la quinta semana consecutiva de cierres por encima de este nivel de los 30,000 que hemos venido demarcando por ya varias semanas y meses como un nivel técnico bastante importante, el cual Bitcoin debería defender para una continuación de este rally. Lo defendimos la semana pasada, vemos que en lo que va de semana esta semana estamos por debajo de este nivel, actualmente en los 29,300. Esto puede ser debido a varias cosas, como mencionamos el día lunes en nuestro calendario económico que publicamos en Twitter y en nuestras redes sociales. El precio de máximo dolor para el gran vencimiento de contratos de opciones que ocurre mañana es de $29,000. ¿Qué quiere decir esto? Que los emisores de estos contratos de opciones tienen un incentivo a que el precio esté por los $29,000 mañana a la hora del vencimiento para que la mayoría de estos contratos se venzan sin ningún tipo de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la prima que ellos generaron al vender estos contratos es prima de ellos y no tienen que hacer nada a cambio porque el contrato se vence sin valor. La mayoría de los contratos se vence sin valor a este precio de los 29,000. Por ende, hay un incentivo financiero para que los market makers que pueden hagan lo posible porque el precio esté en $29,000 al día de mañana. Lo que pudiéramos ver es que luego de mañana, cuando se elimine esa presión, pudiéramos ver que los precios suban en lo que queda del fin de semana y defender nuevamente este nivel de los 30,000. Por otro lado, vemos que los mercados, a partir del día de ayer, cuando la Reserva Federal hizo su anuncio de tasas de interés y mencionó que quizás pudiera tomar una pausa de un próximo aumento de tasas en su reunión de septiembre, y esto va a depender de la data económica que vea la Fed. Gracias a que la data de inflación en los Estados Unidos ha estado entrando a niveles bastante suaves en los últimos 2 meses, el mercado pudiera estar, digamos, sobreextendiendo esta idea, pensando que los próximos meses de data van a ser también bajos en nivel de inflación, por ende que la Reserva Federal pues no va a tener que aumentar sus tasas en septiembre y que va a haber una especie de break de aumento de tasas. Esto puede que permita que los mercados se muevan hacia el alza gracias a los espíritus animales que han tomado, digamos, riendas del mercado recientemente con este rally bastante significativo que hemos visto tanto en el S&P 500 y en cierta forma también en Bitcoin. Coincidentalmente, afuera de la Fed y el vencimiento de opciones, hay varios catalizadores para Bitcoin antes de la próxima reunión de la Fed en septiembre. Y estos son en gran parte alrededor de las aplicaciones que hemos visto de los ETFs de Bitcoin a contado. Y estas puntualmente son la segunda decisión para la aplicación de ARK21 Shares. Esta segunda decisión quiere decir que la Fed tiene que comunicarle algo a esta aplicación o a este aplicante antes del día 13 de agosto, ya tan solo pues aproximadamente 2 semanas. Y la primera fecha límite para que la Fed le dé información a BlackRock sobre su aplicación es el 2 de septiembre. Ambas de estas fechas van a ocurrir antes de la próxima reunión de la Fed, que está pautada para el 20 de septiembre. Así que vamos a continuar monitoreando el progreso de estas aplicaciones y los mantendremos informados por esta vía y también por nuestras redes sociales. Y nuestro ensayo de esta semana se titula Olas de inflación y cómo surfearlas. Arranquemos. Venezuela me enseñó a desaprender muchas de las cosas que había leído en los libros de economía cuando estaba creciendo. En la mayoría de los libros de economía te dicen que la deuda es mala.
Te dicen que los activos se deprecian en valor con el tiempo. Te dicen que deberías ahorrar de tu cheque o de tu pago en moneda fiat y deberías poner esa moneda fiat en un banco para ahorrar y tener ahorros para cualquier día lluvioso. Vi muchas personas que siguieron estas supuestas reglas de los libros hundirse en la pobreza. Y también vi a muchas personas que estaban aparentemente ignorando todos estos libros, oyéndose en contra muchas veces de las enseñanzas de estos libros, y los vi tener mucho éxito. Esto me hizo preguntarme todo, me hizo tener que mirar nuevamente a todo lo que había aprendido y en muchas maneras desaprender y reaprender cómo funcionaba el dinero de verdad y cómo funciona la deuda de verdad en este proceso. Muy poco sabía en aquel entonces que esas lecciones tan dolorosas que nos tocó aprender sobre la inflación iban a ser tan valiosas por el resto de mi vida fuera de Venezuela. De verdad, no me lo imaginaba. Como muchísimos canadienses y americanos se están apenas enterando este año, la inflación no está limitada a los países en desarrollo. De hecho, todas las civilizaciones humanas a escala han tenido problemas de inflación muy severos desde Babilonia. Y una de las lecciones que más me quedó marcada en Venezuela, viviendo toda esta experiencia de hiperinflación, fue esta, que es la inflación viene en olas. No llega toda de un solo golpe. Viene, se calma, vuelve, se calma, vuelve y se calma. Y ese fue un patrón que viví y lo vi muchas veces y lo volvemos a ver de nuevo en todo este proceso inflacionario que estamos viendo en el resto del mundo. Y queríamos pues detallar, digamos, este proceso, este fenómeno. Y cómo pudiéramos nosotros informarnos acerca de este fenómeno, estar al tanto de él y utilizarlos a nuestro beneficio, o por lo menos protegernos para que no nos haga ningún tipo de daño o minimizarlo. Empecemos. Olas de inflación. Mucho se ha escrito del por qué la inflación viene en olas. Como ya ustedes saben, nuestra preferencia en Leden y pues en todo nuestro contenido es de simplificar conceptos que parezcan sumamente complejos. Así que vamos a tratar de destilar esto de la manera más simple que podamos. Como hemos vivido a través de esta pandemia o este episodio de COVID, el mayor catalizador o lo que más impulsa una ola inflacionaria es un salto o un incremento enorme en la cantidad de unidades de dinero que hay en una economía. Cuando un gobierno imprime y le da un gran shock a la economía inyectándole una gran cantidad de moneda fiduciaria de la noche a la mañana para tratar de reactivar la economía. Estas inyecciones de unidades de dinero inorgánico que son impresas toman su tiempo para permearse por los diferentes sectores de la economía y nuevamente pues crea un imbalance que tarda en volver a llegar a un equilibrio. Hablemos de la formación de estas olas. ¿Cómo arranca la primera ola? La primera ola la definimos acá como lo que causa la primera ola, es como se refiere a lo que nos referimos como un shock de demanda. Hablemos de este shock de demanda. Como respuesta a un evento económico o un evento social, como puede ser la pandemia en este caso, un banco central o un gobierno imprimirá dinero, nuevas unidades de dinero inorgánicas para inyectarlas a la economía y reestimular la economía. Esto le pone unidades nuevas de dinero en los bolsillos de los ciudadanos y crea un impulso enorme en la demanda del consumidor. Debido a que la oferta de los bienes y servicios que se pueden comprar, los cuales fabrican o ofrecen ciertas compañías, esta oferta de estos bienes y servicios no puede aumentar tan rápido como aumenta la cantidad de dinero en la economía. Ellos pueden con un solo clic imprimir e inyectar grandes montos de dinero inorgánico. Pueden aumentar la flota de dinero como un 30 o un 40% de la noche a la mañana, como vimos que hizo la Reserva Federal. Pero las empresas
que fabrican productos y que ofrecen servicios no pueden expandir su capacidad de producción de una manera tan rápida como lo hace el gobierno, que le da control P porque pueden imprimir y no les cuesta nada imprimir. Para una empresa es mucho más difícil aumentar la cantidad de bienes y servicios que puede ofertarle a la economía. Esto crea presión hacia el alza en los precios. Tienes muchísimas personas con muchas unidades de dinero nuevas y la misma cantidad de cosas que pueden ser vendidas a estas personas. Por ende, esta demanda va a impulsar los precios de todas las cosas y servicios que estén disponibles hacia el alza. Típicamente, esto ocurre tanto en bienes como en servicios. Pero como la pandemia de COVID tuvo los encierros y básicamente clausuró la economía de servicios, la mayoría de esta presión se fue hacia los activos y bienes capitales, bien sean casas, acciones en la bolsa, y bienes capitales pueden ser carros, neveras, cualquier tipo de producto que tenga un ticket bien alto y que lo utilicen para mejorar una propiedad o una casa. Bien son activos o bienes capitales, como se les puede referir en otros círculos. Estas compras o este tipo de activos son bastante sensibles a las tasas de interés, ya que muchas de estas compras requieren financiamiento. Y en aquel entonces pues teníamos nuevas unidades de dinero y tasas de interés prácticamente en cero. Mientras la economía ha reabierto y las personas ya ahora pueden salir a la calle, esta presión hacia el alza en los precios se ha transicionado de los activos y los bienes capitales a los servicios, como viajes, como hoteles, como restaurantes, etc. Las personas tenían muchos años sin haber podido viajar o ir a un restaurante o verse con unos amigos y tenían ahorros acumulados. Entonces, ahora estamos viendo esta inflación extenderse de activos y bienes capitales a servicios igualmente. Como resultado de esta nueva demanda, lo que también ocurre es que los negocios también tienen que ajustar su fuerza laboral. ¿Por qué? Porque ahora tienen más demanda y ahora necesitan producir más y necesitan más empleados. Entonces necesitan contratar más personas. Sumémosle a esto el hecho de que la crisis del COVID expuso la vulnerabilidad de cadenas de suministro que vengan de otros países. Por ende, muchas empresas están tratando de mover sus cadenas de suministro hacia su continente, lo cual crea más presión en el mercado laboral en Estados Unidos puntualmente o en Norteamérica. Ok, ¿cómo termina la primera ola? Si ya vemos que se sube gracias al impulso, la inyección de capital, ¿cómo se baja? La primera ola termina o se calma generalmente por el martillo que le trae a la economía el mismo Banco Central. Mientras que el Banco Central ve que sus nuevas unidades de dinero que imprimió y le regaló a las personas están subiendo los precios de todo, ellos quieren tomar acción para que la inflación no salga de control. La manera primordial en la que hacen esto es subiendo las tasas de interés. Esto típicamente reduce las ventas en cualquier tipo de activo o bien que requiera financiamiento, como hemos estado viendo. Para demostrar esto, vamos a hablar un poco acá. Esto que tienen acá es el precio promedio de las casas en Estados Unidos, o el precio de la mediana, el precio que más se repite de ventas en Estados Unidos. Y como pueden ver, aquí está COVID. Y se imprime todo este dinero, el precio sube impresionantemente, pero vemos que luego que embarcan en ese aumento de tasas, hemos visto que el precio promedio de estas casas ha venido bajando también, levemente, pero bajando. Entonces, ¿qué es esto? Estas son las tasas altas de la Fed ya tomando acción en la economía y bajando esta primera ola de aumento de precios en los activos. Las tasas de interés que ha venido subiendo la Fed también están empezando a tener un efecto en la economía de a pie o de la calle. Si miramos los titulares, el índice de precios al consumidor en Estados Unidos para junio de este año entró en 4% si excluimos la gasolina. Para poner esto en contexto, hace un año ese mismo número de inflación era el 7,1%. Así que de 7,1 nos hemos venido a 4, lo cual también es progreso. Pero obviamente, ya que ha empezado a funcionar un poquito el martillo del Fed y se está bajando la primera ola, ya salieron los políticos a celebrar y a dar vueltas de que derrotaron a la inflación. Y aquí tienen el titular en pantalla, que es que Biden dice que ya la inflación se está acabando y eso es gracias a Bidenomics. Por supuesto, cuando la inflación sube no es su culpa, pero cuando cae es todo lo que ellos hicieron. Bueno, sigamos. ¿Cómo empieza la segunda ola? Que aquí se ponen las cosas un poco más interesantes.
Típicamente lo que quiere ver un banco central cuando sube sus tasas de interés es un cambio en la dinámica de los factores que causan la inflación. ¿Qué causa la inflación? Los ingresos que tiene una persona, tanto por su trabajo como el valor de su portafolio o sus ahorros. ¿Qué quiere decir? Que la Fed quiere ver precios de los activos más bajos para que los portafolios de las personas caigan, y también quiere ver más desempleo para que las personas ya no tengan el ingreso que necesitan para gastar. Lo que estamos viendo en la economía es prácticamente lo opuesto. Si miramos el precio promedio de las casas en Estados Unidos, como ya mencionamos, eso ha caído solamente el 13% desde el pico. Y este titular refleja lo que estamos viendo en Estados Unidos. Básicamente la Fed con sus esfuerzos congeló el precio de las casas por un año. No lo hizo caer, pero lo congeló. Pero está igual, no ha caído de donde estaba, no ha caído mucho de donde estaba. Si miramos al S&P 500, aquí pues también podemos ver, el S&P 500 está a tan solo menos de 8% de su máximo histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que los portafolios de la mayoría de las personas en Estados Unidos, los cuales están compuestos de propiedades y acciones, pues están prácticamente intactos de sus máximos históricos casi que llegaron a la pandemia. Y la tasa de desempleo en los Estados Unidos está llegando a mínimos históricos. Y este titular es de hace 2 días y dice que hay el desempleo está llegando a su nivel más bajo en la historia, en 17 de los 51 estados de Estados Unidos. ¿Qué hace esto? Pues esto nos monta el escenario para el gran ajuste. Y el gran ajuste es de nada más y nada menos que los salarios de los trabajadores. Vamos a profundizar un poco en esto. A un nivel macroeconómico, estas líneas que tienen acá en pantalla, la línea roja habla del índice de precios al consumidor, la línea roja es la inflación y la línea azul es los salarios promedios de los trabajadores en Estados Unidos. Como pueden ver, a nivel macro, los salarios de los trabajadores han mantenido el ritmo con la inflación, lo cual explica en gran forma por qué la economía ha sido capaz de absorber estos precios más altos que han pasado las empresas. ¿Por qué? Porque los salarios han ido incrementando como han ido incrementando los precios, por ende no ha habido tanto cambio en el comportamiento de demanda. Sin embargo, esta situación actual le está dando a los trabajadores mucho poder de negociación y están empezando a utilizarlo. Y aquí vamos a hablar de algunos titulares que estamos viendo. Este titular es desde hace 9 días y habla de que United Airlines y sus pilotos llegaron a un acuerdo en el cual United Airlines les va a aumentar hasta el 40% en el salario a los pilotos. Aquí tenemos un titular de hace 2 días que es que UPS, la enorme compañía de envíos, pudo detener una huelga de sus trabajadores gracias a un acuerdo que hizo con un deal de aumentarles el salario en un transcurso de 5 años. Estas son huelgas que no ocurrieron porque pudo haber negociaciones antes de que la huelga de hecho arrancara. Y estas 2 negociaciones son ejemplos de negociaciones completadas a un nivel de sindicatos contra las empresas. Pero hay una ola de amenazas de huelgas que está atacando a todas las economías occidentales para este verano. Y hablemos de ellas. Aquí tenemos Canadá. Ola de huelgas llega a Canadá. ¿Qué dice esto acerca de nuestro mercado laboral? Miremos en el Reino Unido. Gran Bretaña está viviendo otra ola más de huelgas. Esto es un titular de ayer. Y en Estados Unidos, América se zumba a un verano de huelgas. Este titular literalmente viene de Bloomberg y es el día de ayer. Para poner esto en perspectiva y poner un poco de números en esta conversación, miremos acá el número de trabajadores que se ponen en huelga este año relativo a años pasados. Si vemos, en el 2023 están proyectados casi 800,000 empleados yéndose a huelgas, mientras que en el 2022 vimos apenas un poco más de 200,000. O sea que estamos hablando de un incremento de casi 4 veces el número de empleados que se puso en huelga el año pasado. Está amenazando con irse de huelga este año. Con el desempleo en mínimos históricos, las probabilidades están del lado de los sindicatos y que muy probablemente van a poder negociar salarios más altos para sus empleados. Salarios más altos significa que la economía puede soportar precios más altos y también significa que las empresas deben pasar estos costos más altos de la labor al consumidor. Por ende, ¿qué significa todo esto?
más inflación. ¿Cómo termina la segunda ola? Pues la segunda ola, en el mejor de los escenarios, termina con los bancos centrales tratando de ejercer incluso más dolor en la economía. Van a obligar a que las personas y las empresas que estén menos preparadas se vuelvan insolventes, porque les van a aumentar el costo de la deuda a ambos, tanto a las empresas como a las personas, de una manera que los ahoguen. Y también van a intentar de ponerle una pausa a imprimir nuevo dinero en orgánico o de inyectarle más dinero a la economía. Literalmente van a tratar de fabricar pobreza y fabricar una crisis. Eso es lo que está haciendo el Banco Central ahorita. En pocas palabras, el Banco Central muy probablemente va a tratar de continuar aumentando las tasas de interés hasta que puedan traerse la inflación hacia abajo, el crecimiento de los salarios hacia abajo y el desempleo hacia arriba. Eso es lo que dice la teoría que debería querer hacer un Banco Central. Pero independiente de lo que haga el Banco Central para traerse o no, o para calmar o no calmar esta ola, va a arrancar la tercera ola. Y la tercera ola es la necesidad de que las personas quieran votar por ti. Y hablemos de esto. Nadie quiere ser el líder en cargo o el presidente cuando la tarea que tienes de frente es crear o fabricar pobreza o fabricar una crisis. Esta es una tarea muy difícil cuando tu trabajo primordial es que las personas voten por ti. Y dada dónde estamos en el ciclo electoral en Estados Unidos con elecciones el año que viene, las probabilidades son de que temprano el año que viene, el primer cuarto del 2024, el gobierno va a estar mucho menos dispuesto a fabricar pobreza o a fabricar una crisis. Ellos pudieran circunventar los impactos de las tasas de interés altas al inyectar más unidades de dinero y inyectarlas en la economía. Eso es el equivalente de darle al acelerador y al freno al mismo tiempo. Y es exactamente lo que tienen planeado si miramos el Departamento del Presupuesto Federal de los Estados Unidos. Esta línea que tienen acá es el Presupuesto Federal de los Estados Unidos y muestra cuando el presupuesto está en superávit, cuando ganan más de lo que gastan o cuando gastan más de lo que ganan. Si la línea está por debajo de la línea negra, si la línea azul va por debajo de la línea negra, están gastando más de lo que ganan. Si está por encima, están ganando más de lo que gastan. Como pueden ver, desde ya hace mucho tiempo están gastando mucho más de lo que ganan. Y si miramos el récord que gastaron en el 2020 por la pandemia, vemos que hicieron un déficit de 3.1 trillones de dólares ese año. Y si miramos lo que para este año hicieron un déficit de 1,4 casi trillones de dólares. Y esta oficina congresional del presupuesto de Estados Unidos dice o proyecta que para el año que viene van a tener un déficit, en 2024 va a haber un déficit de menos 1,5 trillones de dólares el año 2024. Esto puede muy probablemente mantener los precios de los activos elevados y los mercados y hacer que las personas se sigan sintiendo ricas y que pueden comprar cosas más caras. Así que esto puede que vuelva a traer la tercera ola de inflación. Vamos a pasar a nuestras conclusiones. El sistema fiat de moneda fiduciaria es como el océano. Las olas y la inflación nunca paran. Pueden haber olas grandes, pueden haber olas pequeñas y pueden haber periodos de calma. Pero la próxima ola siempre es cuestión de tiempo. Cuando un gobierno aumenta la cantidad de dinero que hay en una economía, esto siempre se vierte a la economía de forma de precios más altos y de forma de inflación. La mejor manera de protegerte contra el valor o la devaluación de una moneda fiat o de las unidades de moneda fiat es asegurarte de que si vas a ahorrar en esta misma moneda fiat te estén compensando por la erosión de valor que te trae la inflación. Pudieras utilizar un vehículo como las cuentas de ahorro en LED que te pagan una tasa de interés bastante atractiva. O también puedes deshacerte de estas unidades de dinero fiduciario y comprar un activo que no pueda ser impreso de manera arbitraria como hacen con las unidades de dinero fiduciario. Y esto puede ser un activo como Bitcoin.
históricamente también el oro y los bienes raíces han sido un buen escudo contra la inflación. Pero a todas estas, el Bitcoin pues siempre ha sido una excelente herramienta desde su creación y esta es la razón por la que nosotros hacemos HODL. Muchas gracias. Y con esto llegamos al final del episodio de esta semana. Muchísimas gracias por mirarnos, escucharnos, leernos. Si aprendieron algo, si disfrutaron del show, les invito a que le den manito arriba, like, se suscriban a nuestro canal, lo compartan con su familia y con sus amigos. Si todavía no tienen una cuenta en Ledn, los visito a que visiten ledn.io, donde pueden abrir una cuenta en menos de 2 minutos y empezar a ganar intereses en sus Bitcoin y en sus dólares. También tenemos créditos en dólares respaldados por Bitcoin si necesitas liquidez y no quieres vender. Y tenemos varias cosas muy emocionantes e interesantes que se vienen en las próximas semanas. Así que muy atentos por acá. Un abrazo, los quiero mucho y nos vemos la semana que viene.